Hola amigos, bienvenido a Encuentro, este programa que es un esfuerzo de la Universidad de Sonora por acercar lo que es el arte y sus protagonistas. Estamos transmitiendo precisamente desde el campus universitario aquí en Hermosillo, Sonora, México. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar con un artista que yo en lo personal estoy haciendo cuentas, unos 20 años que lo conozco. Y es este tipo de artistas que tienen un trabajo constante, que tienen un trabajo de todos los días, que se enfrentan a lo que es esa inspiración de la que nos hablaba Pablo Picasso, cuando decía que la inspiración llega, pero solamente cuando se está trabajando. Él, a lo largo de estos años, de todos estos años, él es un artista sonorense, pues ha incursionado en la fotografía, me parece, y ahorita lo vamos a comprobar, que es en la primera forma de expresión plástica en la cual incursiona, después en pintura, y ahora en algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Estamos hablando de los últimos 10 años aproximadamente, donde él ya a través de lo que es esta representación digital de los aspectos estéticos, artísticos, es como él nos presenta ya su obra, donde pareciera que ya la mano, o la habilidad, mejor dicho, o el entrenamiento de la mano, ya no entra a través de un pincel o de un lápiz. Y es donde empieza una serie de controversias, pero ¿quién más que él, Fernando López, a quien le doy la bienvenida, que nos platique qué es este tipo de expresión artística? ¿Cómo estás? Encantado, muchas gracias Paco por esta invitación. Y efectivamente yo creo que tenemos más de 20 años de conocernos y yo hice mis pininos, fíjate que en una academia de arte, estudiando pintura, e inmediatamente adquirí mi primera cámara analógica allá en los 70s y empecé a tomar fotos y a pintar. Y un buen día me disgusté conmigo mismo porque las fotos no salían bien. Entonces, cuando las imprimíamos, empecé a retocarlos con aquella época con tinta china diluida en alcohol. El alcohol era para que corriera la tinta china sobre el papel fotográfico. Es una forma de intervención, podemos decir. Es una forma de intervención y fue una forma primaria de lo que tú dices que al día de hoy efectivamente estoy haciendo. Y fue un camino de exploración, de ensayo y error, pero fue un camino que he recorrido con mucho interés, muy contento porque los resultados son satisfactorios. De repente me encuentro con una definición de Raquel Tibol y en los Estados Unidos otros críticos y hablan de la neográfica. O sea, con la venida del fax se inicia un proceso de comunicación, inclusive por impresa, distinta, y todos los medios digitales consecuenciales. Entonces, mi obra no es la tradición de la serigrafía, del grabado, de la estampa, sino es una obra que surge precisamente a raíz de esa convergencia entre medios digitales y finalmente la expresión de la mano. Por ejemplo, ahora estoy presentando en el Centro de las Artes 30 ejemplares de esa técnica, que por ejemplo, muchas de ellas es una pintura que tomé fotografía, la fotografía es digital, entra a la computadora, hago unas intervenciones digitales que me gusten, que me satisfagan la composición, el color, el equilibrio, sombras, luz. Y entonces las imprimo, pero ahí empieza el primer factor de diversificación. Le imprimo en papel acuarela, a papel grueso de alto contenido de algodón. Entonces cuando termino, el plotter me entrega una imagen primaria, básica. No con esa colorimetría, con esa intensidad que a mí me caracteriza, sino me entrega un lienzo hasta cierto punto insinuado. Entonces viene la otra parte que a mí me fascina. Yo la intervengo con acrílicos, acuarelas o Prismacolor.
A veces pueden ser las 3 técnicas, a veces pueden ser una sola técnica. Y entonces empiezo, a partir de esa imagen inicial, empiezo a crear otra nueva imagen. Empiezo a entender, establecer un diálogo con mi obra básica para convertirla en una obra ya original, en una obra única. Y ahí es cuando estábamos platicando fuera de cámaras, cuando me dicen, bueno, ¿qué pasa si la vuelves a imprimir? Pues la voy a volver a colorear. Pero la misma obra que coloreé hace un rato no va a ser igual, porque el momento de la construcción es distinta. La misma obra que hice hace años es diferente a la de hoy porque somos seres en evolución. Bueno, a ver, mira, para nuestro auditorio, aquí en nuestras espaldas va a estar usted viendo una serie de pinturas, de trabajos artísticos que precisamente hacen referencia a esta actividad que es la neográfica. Y nos vamos a dar también cuenta que nos lleva a otros parámetros de exploración. Casi todos son lugares así que, al menos a mí en lo personal, me llevan a otros mundos, como que no se reflejan o no nos reflejan el medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Y esto me llega a la siguiente pregunta. Cuando yo hago o me acerco a hacer una obra, o cuando estoy pensando que voy a pintar, empiezo con una serie de bocetos, empiezo por una serie de visiones que obviamente están a mi alrededor, una serie de apuntes, y ahí voy construyendo, o voy después distorsionando, o voy evolucionando una imagen. En este caso, cuando tú tomas una fotografía, ¿sabes hacia dónde va a llegar el resultado? O es una búsqueda ya dentro del internet, por decirlo así. Mira, específicamente, de repente siempre hay 2 corrientes. De repente hay una fotografía que per se me llena, y lo único que hago son variaciones cromáticas, que agrego mis elementos que tú sabes que son mi firma, las esferas, como cuerpos. Para mí la esfera es el cuerpo perfecto, y siempre incluyo una triada que me da la referencia del lenguaje, de mi forma de ser. Y curiosamente a mí las esferas me llevan siempre a un mundo externo, ¿no? Este mundo que habla del infinito, que habla de otros mundos, por decirlo de otra manera, una forma pues mal dicha, pero me lleva a otros mundos, me lleva a otros universos, pues. ¿Sí? Entonces allí las incluyo. Sin embargo, hay otras que me llevan a otra búsqueda, y específicamente tienes toda la razón. Puede ser crítico, o puede haber una crítica, pero la imagen no sé qué rumbo va a tomar. Es una constante exploración, y de repente en cierto momento ya podemos platicar la imagen y yo, y empezar a perfilarla en una visión que se asoma. Y desde luego que estoy rodeado de mis lápices de color, de una multiplicidad cromática que me ayuda, que me auxilia. Y yo no trabajo sin buena música clásica o música orquestal, que me ayuda a interiorizar y a descubrir qué hay en ese mundo, y de repente cae la sorpresa. Mira lo que salió, mira lo que quedó, mira lo que está, venciendo aquella vieja incógnita de ¿cuándo me tengo que detener? ¿Cuándo la obra está terminada? No hay para mí una definición de cuándo, sino hay simplemente un sentido de percepción. Me gusta así. Y ahí queda, ya paso a firmarla, y definitivamente es un proceso hasta cierto punto lúdico. Yo lo disfruto mucho. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor suena disparate, pero te la tengo que hacer. Sí. Pero vamos a un corte, y regresando te hago esta pregunta que va a sonar a disparate. A ver.